Muy buenos días, muchachos. Quiero primero que todo saludarles, desearles un muy feliz día o resto de día. Tal y como se los había comentado, la clase de hoy me permití grabarla previamente, habida cuenta de que a las 2 y a las 2:30 tengo unas diligencias judiciales. Seguramente se van a realizar ambas diligencias, entonces no sé a qué horas me desocupe y voy a estar bastante ocupado con esa diligencia, a efectos de que no se pierda la clase, ya que es importante que este semestre todos estemos muy puntuales y respetemos mucho pues, el tema del cronograma de actividades, porque el temario es bastante largo. Voy a grabar esta clase ya habiéndome puesto previamente de acuerdo con todos ustedes a través del grupo de WhatsApp y al haber recibido por parte suya su aceptación y aprobación de que la clase se haga de este modo. Concretamente voy a dividir esta clase el día de hoy en dos. Una clase donde les voy a presentar unas diapositivas a las cuales de manera muy general hice mención en la clase pasada eh, sobre esos temas concretos que a pesar de que son de derecho penal especial, tienen una clara connotación dentro de la información que vamos a trabajar durante este semestre, por lo tanto voy a detenerme un poquito en eso para que esos conceptos queden totalmente clarificados. Igualmente, el día de ayer a su WhatsApp grupal les envié toda la información relacionada con 300 preguntas de derecho penal especial, las cuales ustedes pueden acudir a ella a manera de, digamos, de complemento de todo lo que dieron durante el semestre pasado con su profesor de penal general y al mismo tiempo para recordar temas muy puntuales, los cuales yo voy a estar utilizando durante este semestre. Quiero que esa información la tengan siempre a la mano para que si de pronto no entienden algo que yo diga o no recuerdan muy bien ese concepto, vayan y se remitan a ese documento y ahí pueden muy seguramente clarificar. Igual, yo estoy presto por medio del grupo de WhatsApp a resolver cualquier tipo de duda que ustedes tengan en relación con todos estos temas. Bien, no haciendo más preámbulos, vamos a compartir pantalla y vamos a conversar sobre lo que sería el primer objetivo del día de hoy. Vamos concretamente a remitirnos espero que estén viendo bien la imagen que les estoy poniendo de presente. Vamos a hablar sobre qué es el derecho, el derecho penal en su parte especial. Entonces, ya les había hecho una introducción la semana pasada y les había dicho que el derecho penal, en cuanto a su parte general, o más bien, el derecho penal, en cuanto a su código sustancial, se divide en la parte general y la parte especial. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte especial, hace alusión a esa rama del derecho que trata específicamente de estudiar cada una de las infracciones que se encuentran tipificadas, por decirlo de alguna manera, dentro del orden jurídico o el ordenamiento jurídico penal colombiano. Más específicamente, vamos a dedicarnos al estudio concreto. La diapositiva habla de delitos, a mí me gusta utilizar más el término de tipo penal, porque ya saben que delito tiene que tener la triple connotación de ser típico, antijurídico y culpable. Y aquí básicamente nos vamos a afincar en lo que tiene que ver con los tipos penales y las penas que se encuentran, digamos, asignadas a cada una de las conductas punibles que claramente, en las que claramente existe una infracción penal. Todos sabemos que desde ese punto de vista, el tipo penal viene siendo la descripción precisa de las acciones u omisiones. Ustedes saben que se puede actuar de dos maneras, a través de una acción o a través de una omisión. Y hay otra circunstancia que tiene que ver como la acción por omisión y eso concretamente hace referencia a la posición de garante, pero no voy a hacer mención en este momento a eso. Entonces, tenemos que son todas aquellas conductas descritas por el legislador en las cuales se establecen acciones o omisiones que son consideradas como punibles por parte del legislador y a las cuales, al ser punibles, se les asigna una sanción o una pena. Desde este punto de vista, podemos decir que
las normas de derecho penal entonces están compuestas por una descripción del comportamiento y posteriormente por una sanción o pena. Vamos a hacernos referencia también a que el Estado tiene la obligación de tipificar todas aquellas conductas que considera que son lesivas de bienes jurídicos o bienes jurídicamente tutelados. Habida cuenta de que efectivamente si las conductas no están claramente identificadas y no están claramente señaladas como conductas violatorias del ordenamiento jurídico, necesariamente el Estado se debe abstener de realizar cualquier tipo de sanción de estos comportamientos porque estaría violándose el principio de legalidad. A mí no se me puede juzgar por una acción que no esté previamente determinada como delito dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, desde este punto de vista, esta es una regla fundamental del Estado de Derecho. Obviamente, todo ese principio de legalidad tiene correlación directa con la necesidad de tipificar todo este tipo de comportamientos y que estén descritos de manera precisa y clara, que todos los ciudadanos podamos entenderlo y que el comportamiento que no esté permitido esté específicamente establecido en la normatividad. Bien, sigamos. Vamos a colocar un ejemplo. El delito de homicidio. Dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Fíjense que esto contempla, como ya les había dicho, una descripción de un comportamiento, en este caso el comportamiento de matar a otro, que es un comportamiento que está prohibido por el legislador, y la actualización de ese comportamiento por parte de alguna persona, es decir, la realización de esa conducta prohibida, conllevaría a la imposición de una sanción penal. Vamos a encontrar que por regla general todas las conductas están descritas en mínimos y máximos para que haya unos cuartos de movilidad para dosificar la pena, que recuerdo que fue un tema que quedé con ustedes, que cuando termináramos el programa de Derecho Penal íbamos a tratar de recordar ese tema tan importante. Bien. Miremos la estructura de lo que acabamos de mencionar. Se dice entonces, el que, y cuando se está hablando de el que, estamos hablando de un sujeto activo, ya lo vamos a ver con más detenimiento, en este caso sujeto activo indeterminado porque puede realizarlo cualquier persona. Matare viene siendo el verbo rector, es decir, el verbo o la acción, en este caso, que estaría prohibida. Hay circunstancias en lo que se está hablando por lo menos de acción. Un ejemplo puede ser el delito de prevaricato por omisión, que ya no se está estableciendo la realización de una acción, sino no realizar un deber jurídicamente establecido en la normatividad. Por otra parte, tenemos que hablan de un sujeto pasivo que sería a otro, y en este caso estamos viendo que no existe ninguna cualidad o calidad especial para el sujeto pasivo, por lo tanto, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo de esta conducta son sujetos indeterminados. Puede ser cualquier persona puede matar o cualquier persona puede ser víctima del delito. En este caso, tenemos lo que está en rojo, que sería la sanción. Entonces tenemos una premisa o supuesto de hecho, que sería una situación abstracta que se intenta adecuar a una conducta cometida por el infractor. Recuerden ustedes cuando hablábamos el semestre pasado en las clases de hermenéutica jurídica acerca de los silogismos jurídicos, en lo cual existía una norma general o se partía de algo general hacia algo particular. En este caso existe una norma que sería lo general, unos hechos jurídicamente relevantes que serían la acción abstracta identificada por el legislador como violatoria de un precepto jurídico y la cual se puede encajar y llegar a una conclusión. Si una persona llegare a realizar ese presupuesto jurídico establecido en la ley, ejemplo, Juan mata a Pedro, entonces Juan estaría sujeto a una sanción que iría entre 208 y 450 meses, de acuerdo a la forma como se haya producido el hecho. Lo que está en verde, ya habíamos dicho, es el verbo rector. Ya también había mencionado hace 8 días que existen muchísimos verbos rectores, o perdón, existen conductas que tienen varios verbos rectores y que esa pluralidad de verbos rectores en esas conductas da lugar a que con la comisión de cualquiera de esas, actualización de cualquiera de esos comportamientos, se estaría incurriendo en la conducta punible. Bien. Vamos a mirar otro ejemplo rápido. El delito de hurto, artículo 239 del Código Penal, el cual dice, el que, y aquí vemos nuevamente, estamos hablando de un sujeto activo indeterminado, se apodere de cosa mueble ajena. El verbo rector acá sería apoderarse.
con el propósito de obtener un provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Vemos la misma estructura, un comportamiento que está prohibido, ¿ya? Pero acá vemos que existe de pronto un ingrediente subjetivo, que ya lo vamos a ver más adelante, que es cuando se habla de un propósito, el que tenga el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Esa determinación de un propósito es un aspecto subjetivo que va dentro del tipo objetivo de la conducta, diferente a lo que tenemos que ver con el dolo, culpa o preterintención. Entonces, claramente aquí tenemos la descripción de un tipo objetivo. Ya vamos a ver que existen tipos objetivos y tipos subjetivos. Tipo objetivo es esto que estamos viendo ahora mismo, y tipo subjetivo ya cuando hacemos alusión a las tres formas en que se puede cometer el hecho: dolo, culpa o preterintención. Por regla general, todas las conductas se deben cometer o la estructura de las conductas punibles van relacionadas a que las conductas se deban cometer con dolo, y solamente se admitirá culpa en aquellos casos donde expresamente el legislador lo establece, como por ejemplo en el caso del homicidio culposo. Bien, y también la preterintención, cuando solamente el legislador contempla la conducta preterintencional, es que se puede determinar que se puede realizar con ese factor subjetivo. Por regla general, todas las conductas se cometen con dolo. Veamos nuevamente la estructura acá, para dejar ya más sentado el tema. El que estamos haciendo alusión a una situación en donde está una descripción sobre una persona que comete una conducta. Apodere, que sería el verbo rector, como ya lo habíamos mencionado, de una cosa mueble ajena, ¿ya? Con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Entonces, todo eso que está en azul viene siendo el presupuesto de hecho, es decir, la situación abstracta que se intenta encuadrar en la conducta cometida por el infractor, y posteriormente vemos que lo rojo es lo relacionado con la sanción o pena a imponer, que en este caso sería de 32 a 108 meses. Esto es importante porque, y ya de pronto me estoy adelantando a un tema que van a ver conmigo más adelante en procedimiento penal 1, cuando existe este extremo mínimo de la conducta es determinante para aspectos fundamentales, como sería de pronto determinar la, la, la imposición o no por el factor objetivo de una medida de aseguramiento. Cuando por el factor objetivo, según el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, se puede imponer medida de aseguramiento y por lo tanto puede ser sujeto una persona de una orden judicial de aprehensión cuando la pena establecida en la normatividad en su extremo mínimo sobrepase de 48 meses. En este caso vemos que no lo sobrepasa. Y el extremo máximo nos sirve, entre otras cosas, para determinar el término de prescripción de la acción penal, el cual recuerden que tiene que ser un término que esté entre los márgenes de esté entre los márgenes de 5 a 20 años, o el término máximo establecido por la conducta que estamos teniendo como objeto de investigar. ¿Sí? Bien, continuemos entonces. Bien. ¿Para qué existen o por qué existen los tipos penales? Los tipos penales existen para proteger bienes jurídicos, ya también lo habíamos mencionado. Todos y cada uno de los delitos que se encuentran dentro de nuestro procedimiento penal necesariamente tienen una correlación directa con un bien jurídicamente protegido por el legislador. De hecho, la forma como están agrupados en la parte especial del código hacen alusión al bien jurídico que protegen. Por eso ustedes encontrarán que vamos a ver delitos contra la vida e integridad personal. Estamos hablando de que esas conductas son todas aquellas descripciones que atentan contra el bien jurídico de la vida y de la integridad personal. Contra la familia, otro bien jurídico protegido en ese caso sería la familia. Entonces, estamos hablando de que esas conductas punibles que se encuentran dentro de ese título están haciendo alusión a delitos contra ese bien jurídico, contra el patrimonio económico, contra la seguridad pública, contra la recta impartición de justicia, contra el sistema constitucional. Todos esos son bienes jurídicos que tienen relevancia para el legislador y por lo tanto están siendo sujetos de protección a través de tipos penales. El Estado, en cabeza del legislador, debe proteger y defender sus intereses y el de los administrados, y por eso se crean normas jurídicas que de una u otra manera protegen esos bienes jurídicamente tutelados, es decir, bienes que son de importancia trascendental para la existencia de la nación y para la convivencia pacífica. Entonces, cuando el legislador en materia penal quiere proteger esos derechos e intereses, se impone una pena a las personas que realicen una violación de estos
bienes jurídicamente tutelados. Bien, características de los tipos penales, tenemos que contienen un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Ya varias veces hemos mencionado esta situación, haciendo alusión a que el elemento objetivo es esa descripción del comportamiento realizado por parte del legislador, y el elemento subjetivo no viene a ser otra cosa sino todo aquello relacionado con la modalidad con la cual se comete la conducta, que puede ser a través de dolo, culpa o preterintención. Dolo, cuando la persona conoce los elementos objetivos del tipo y quiere su realización. Culpa, cuando la persona actúa con negligencia, con impericia, imprudencia. Y el otro sería la preterintención, que es cuando la persona excede el resultado de lo que realmente quiere. Quería herir y mató. Bien, el componente objetivo. El componente objetivo del tipo penal es una conducta exterior realizada por una persona que se expresa a partir del verbo, ejemplo, matar, dañar, sustraer, ocultarse, recibir, entre otros. Lo que leímos hace un momento sobre el tipo penal vendría siendo necesariamente la descripción del comportamiento. El tipo penal, considerado en forma objetiva, abarca solamente la exterioridad de la conducta, es decir, tal cual como lo indicaba el maestro Zaffaroni, que ahí aparece en la fotografía. La dificultad de esto acarrea en que esta concepción se encuentra en la imposibilidad de limitar la causalidad en forma conveniente, ya que carga todo el peso en un proceso causal, puesto que el movimiento por la voluntad de mover el músculo. Pues básicamente aquí lo que está diciendo el maestro Zaffaroni es que básicamente estamos hablando de que el tipo penal necesariamente hace alusión a una exteriorización de la conducta. Yo puedo tenerle rabia a algunos de ustedes y puedo pensar todos los días en matarlos, pero hasta que yo no exteriorice mi acción, no comienzan los actos ejecutorios de la conducta que son punibles. Es decir, pensar en matar a una persona no es punible, pero ya comenzar a realizar actos inequívocamente dirigidos a matar a la persona, así no se logra el resultado, ya está dentro de la esfera de la punibilidad. Entonces, la crítica que hace el maestro Zaffaroni es que efectivamente la descripción que hace el legislador tiene que ser de comportamientos que estén exteriormente reconocidos, es decir, que se hagan alusión a un hecho que tenga dentro del mundo exterior una consecuencia jurídica. Por lo menos yo miro un reloj, me gusta ese reloj, quisiera apropiármelo para mí, yo estoy parado fuera de la joyería y me quedo mirando el reloj, quiero robarme el reloj, yo puedo tener el deseo de hacerlo, pero hasta que no realice un acto de exteriorización, como por ejemplo coger una varilla, tratar de romper el vidrio de la vitrina para tratar de sustraer el reloj, hasta que yo no realice ese acto de exteriorización, no existe ese movimiento muscular que da lugar a la realización de actos inequívocamente dirigidos a la comisión de la conducta política. Bien, el componente subjetivo hace alusión, digamos, a la existencia de un acto exterior por el cual se culpa de la situación prevista en el tipo penal. Esto claramente está haciendo referencia a lo que mencionábamos hace un momento como componente subjetivo, esa intención de realizar la conducta, como sería el caso del dolo, o en algunos casos lo que tiene que ver con la negligencia, la imprudencia, la impericia, que son las que dan lugar a la culpa, ya que la preterintención, como habíamos dicho, es una mixtura entre las dos anteriores. Hay dolo en cuanto al resultado que se quería obtener y culpa en cuanto al resultado mayor que se obtiene. Como elementos del tipo penal, tenemos que claramente, ya habíamos mencionado que esto era una descripción que realiza el legislador a manera de oración, y al ser una descripción a manera de oración, debe claramente identificarse cada una de las partes que componen esa oración. Un sujeto, una acción, un sujeto pasivo, que es la persona sobre la cual recae la acción del sujeto activo, y otros elementos descriptivos que hacen parte de la explicación del accionar de la persona. ¿Y por qué la explicación del accionar de la persona tiene que estar tan señalado de una manera tan precisa? Por lo que mencionábamos hace un momento, en la medida en que se logre de una manera precisa describir el comportamiento de la persona, claramente el legislador cumpliría con su objetivo
puesto que un comportamiento que no esté descrito de una manera claramente puntual, sino que tenga de pronto una cantidad de situaciones que son vagas y que no se aterricen, da lugar a que la persona no sepa exactamente cuál es el comportamiento que estaría prohibido. Asimismo, acciones que de pronto se queden cortas y que no describan todas las circunstancias que necesita prever el legislador, como el ejemplo que les ponía hace 8 días de una persona que iba a una... ¿cómo era el ejemplo? A ver si me acuerdo. Bueno, ahora mismo se me escapa. Ya, que cuando una persona por lo menos viaja a San Andrés Isla y trae unos perfumes y resulta que los perfumes que trae técnicamente estaría de pronto cometiendo la conducta de contrabando, pero resulta que como no supera unos 50 salarios mínimos, que es la exigencia legal, entonces no estaría cometiendo la conducta como tal de contrabando, así no esté pagando impuestos sobre esos artículos que esté ingresando al país. Bien, los elementos del tipo penal. Hay unos elementos que son descriptivos y tienen generalmente una naturaleza objetiva. Hay otros elementos que son normativos y hay otros elementos que son subjetivos. Como elementos descriptivos o objetivos son aquellos que el autor puede conocer a través de los sentidos. Claramente hace alusión al tipo objetivo. Todos esos elementos que componen el tipo objetivo yo los debo conocer. Les voy a citar un ejemplo muy sencillo y muy común en la práctica jurídica. El delito de acto sexual abusivo con menor de 14, cuando una persona accede carnalmente, así sea con su consentimiento, a un menor o a una menor de 14 años, necesariamente se estaría cometiendo la conducta punible porque el legislador entiende que una persona menor de esa edad no tiene la capacidad de consentir una relación sexual. Desde ese punto de vista, si yo voy a una discoteca, me conozco con una muchacha y resulta que yo creo, por haberla conocido en una discoteca, que esa muchacha tiene más de 18 años, voluntariamente ella accede a tener relaciones sexuales conmigo, y yo tengo relaciones entonces con ella y resulta que estoy cometiendo una conducta que está prohibida por el legislador porque la niña tenía 13 años, pero era una niña de pronto que era grande y estaba vestida ya con ropa de mujer, maquillada como mujer, y yo desde ese punto de vista me engañé. Entonces, en ese caso, yo no estaría cometiendo la conducta punible así la esté realizando efectivamente, porque existe un error de tipo. ¿Y un error de tipo por qué? Porque yo no conozco uno de los elementos constitutivos del tipo objetivo, como sería este caso la edad de la persona. Desde ese punto de vista, el desconocimiento de la edad fue un factor determinante para la comisión de la conducta. Seguramente, si yo sé que tiene 13 años, yo ni siquiera la invito a salir de la discoteca. Y desde ese punto de vista, entonces estamos frente a una situación en la cual la persona no conocía un elemento y, por lo tanto, como dice el documento, son, digamos, situaciones que el autor puede conocer y que debe conocer y hacer una especial valoración de ese tipo de circunstancias. Ejemplo, yo llego, viene pronto una persona y me dice, pásame por favor ese reloj que es mío y lo dejé en la mesa. Y resulta que yo cojo el reloj y se lo entrego a la persona y resulta que ese reloj no era de esa persona a la que se lo entregué, sino de otra persona. Técnicamente yo estaría, entre comillas, cometiendo el delito de hurto porque estoy apoderándome o tomando una cosa en provecho de otra persona, pero resulta que yo no conocía el elemento constitutivo de ese tipo penal y era que el elemento era ajeno, es decir, diferente de la persona que lo está recibiendo. En ese caso, a pesar de yo haber sido el que instrumentalizó el hecho, yo no respondo porque fui, como su nombre lo indica, un instrumento de la acción cometida por el otro. Quiere decir que ahí el que respondería por la conducta es el que me dijo, pásame ese reloj, y ese sería un comportamiento realizado por él, digámoslo, longamanos, es decir, utilizando un instrumento para la ejecución del comportamiento. Bien, vamos a elementos normativos, que son aquellos contenidos en la descripción típica que solo se pueden captar mediante un acto o juicio de valoración o dan los elementos para formar ese juicio. Pueden referirse a la significación cultural frente a la conducta o a la significación jurídica de alguna circunstancia. Lo que les había dicho hace un momento con respecto al ejemplo del viaje a San Andrés donde traes unos perfumes, cuando se dice que tenga que ser elementos ingresados al país sin pagar impuestos por más de 50 salarios mínimos, ese sería un elemento normativo, ¿no?
el caso de la expresión documento en el delito de falsificación. Para saber qué es un documento tenemos que buscar otras normas para mirar cómo el legislador ha descrito el término documento. Incluso la expresión acceso carnal dentro de los delitos sexuales viene siendo un ingrediente normativo, porque tenemos que irnos al artículo 212 del Código de Procedimiento Penal, el cual nos determina cuándo estamos frente a un acceso carnal o no. Como elementos subjetivos ya tenemos que son circunstancias que acompañan de pronto a la acción, como intencionalidades, que son diferentes, digamos, a las formas como se cometen la conducta, pero que hacen parte, digamos, de ese querer de la persona a ejecutarlo. Por lo menos, si yo quiero apropiarme algo con ánimo de lucro para el delito del hurto, esa situación de ánimo de lucro para mí o para un tercero necesariamente va aparejada al comportamiento del dolo, porque yo conozco los elementos constitutivos de la conducta y al mismo tiempo estoy movido por ese afán de lucrarme, por lo tanto estaría cometiendo el delito de peculado, perdón, de hurto, o también el ánimo de lucro que acompaña el delito de peculado por apropiación en causa propia. Bien, los elementos subjetivos. Bueno, aquí dice la norma está trayendo una circunstancia. Ya tenemos una A que hace alusión a los casos en que el tipo requiere un determinado propósito, ya lo habíamos dicho. Acá también los casos en que el fin perseguido tiende a alcanzar por una acción típica misma y no existe en el autor la intención de cumplir una actividad, como el caso de matar, ¿no? Por lo menos yo mato a una persona para que no sea testigo de un hecho. Ahí existe una situación en la cual yo estoy realizando esa conducta con un determinado fin. Fíjense que existen unas circunstancias de agravación punitiva en caso del delito de homicidio, cuando se persigue la realización de esa conducta con el fin de ocultar la existencia de otros hechos. También tenemos los casos en que la acción va acompañada de un ánimo determinado, como el caso de los delitos de tendencia, los delitos de tendencia a una acción, de una misma acción, según su propósito, como el caso de el tacto médico con fines científicos o fines lascivos. Por lo menos cuando resulta el caso de una persona que de pronto sea médico y requiera realizar de pronto algún tipo de tacto, pero para el ejercicio de su propia actividad a una persona en una de sus cavidades. Entonces, necesariamente, frente a esta situación que tiene unos fines científicos y unos fines lascivos, es decir, unos fines que no comprometen impuniblemente a la persona, desde este punto de vista estamos frente a un comportamiento determinado en el cual ese ánimo, al estar determinado, definitivamente va a excluir la realización de la conducta punible como tal. Hay un caso, un ejemplo que se me ocurre ahora, y es relacionado, fíjense, con el tema del delito de simulación de investidura, cuando o el de uso de prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Ahí hay que mirar mucho ese tema del elemento subjetivo. Yo recuerdo en una ocasión, yo le planteaba a un juez amigo mío que si yo quería ir a una fiesta de disfraces que iba a organizar la rama judicial y me conseguía una toga de juez o me mandaba a hacer una toga de juez, e iba disfrazado de juez a esa fiesta, o si yo me iba disfrazado a una fiesta de militar, como en una ocasión sucedió, una fiesta que hubo de disfraces acá en Sincelejo, donde fueron varios miembros de la rama judicial y de la fiscalía, y fuimos algunos abogados litigantes, en donde se invitó a una fiscal que ella tiene un hermano que es militar y ella le prestó un uniforme camuflado y se fue vestida de militar a la fiesta. Entonces yo decía, bueno, cuando en estos casos podríamos estar hablando del delito de uso privativo de fuerza, de ropa, pues de uso privativo de las fuerzas militares, que eso es un delito, o simplemente como no existe esa intencionalidad de realizar ese comportamiento con el ánimo de simular la investidura, la conducta no es punible. Entonces a eso está haciendo alusión a ese punto C. Otro aspecto que tiene que ver es en los casos en los que se considera la situación personal objetiva del autor que facilita la comisión del delito, como lo que es el caso de los empleados de correo que violan la correspondencia,
del oficial de policía que pide coimas para cumplir sus legítimos deberes o dar cumplimiento a sus funciones. Por lo menos, hay un delito que se llama concusión, que es cuando un servidor público, digamos, sirviéndose de su investidura y con el propósito, con la posibilidad de presionar a un particular para que entregue dinero, lo constriñe para que lo haga. De una u otra forma, aquí estamos viendo que es necesario la existencia de esa calidad, en caso por lo menos un policía, un juez, etcétera, la existencia de una calidad especial que hace que esa persona tenga la posibilidad o esté en la posibilidad de poder realizar ese tipo de comportamiento. O en el caso del delito de aborto, el hecho de que una persona con conocimientos médicos, específicamente un médico, un graduado en medicina, que pueda realizar ese tipo de comportamientos de infringir a la persona o a la mujer un aborto. Bueno, aquí vemos a otro autor, tiene un apellido muy curioso, Bacigalupo. Esta persona hace una división o clasificación de los tipos penales en tipos de resultados y tipos de actividad o mera conducta. ¿Para qué es importante esta clasificación? Esta clasificación es importante para efectos de la tentativa. ¿Y por qué es tan importante? Cuando hablamos de tipos de resultados, necesariamente la persona al realizar ese hecho puede que queden los actos ejecutorios. Ejemplo, yo voy a matar a una persona, cojo un arma y disparo, pero resulta que yo no soy muy diestro con las armas y resulta que el tiro no le pega a esa persona, sino que le pega a la pared al lado de la cabeza. Desde ese punto de vista, yo no realicé el resultado no porque no quise, sino porque hubo situaciones externas a mí que impidieron realizarlo. Pero como el delito es de resultado, aquí se admite la tentativa. Pero hay otras conductas como la del de mera conducta, se me ocurre el delito de concierto para delinquir, que el solo hecho de las personas ponerse de acuerdo para la comisión de una conducta, así no se haya cometido la conducta que se planeó, estaríamos frente a una situación de que no admite tentativa porque ya ese solo hecho de por sí da lugar a la comisión de la conducta punible. Bien, ya habíamos dicho o ya habíamos definido los tipos de resultados, que son aquellos que lesionan un determinado objeto. Claramente, al buscarse o al tener como necesariedad o como ingrediente necesario para la comisión de esta conducta que el resultado se consiga, o sea, que se produzca el daño o la lesión que se quería causar al bien jurídico, entonces, frente a esta situación, tenemos la posibilidad de que al no producirse el daño, sino ponerse en peligro el bien jurídico, estaríamos frente a la tentativa. Miremos un tema de los tipos de peligro. Los tipos de peligro, en este caso, no se requiere que la acción se haya cometido o que se haya ocasionado un daño material y sin embargo un tipo de resultado, como por ejemplo el delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego. En ese caso, el solo hecho de yo portar un arma que no tenga salvoconducto, así yo no accione esa arma o no la utilice contra nadie, estaría frente a un delito o un tipo penal que es de peligro y por lo tanto es de resultado y admitiría en ese caso las situaciones que encierran todo lo que es el delito de resultado. El delito de amenaza. Si yo te digo a ti, te voy a matar, así no te mates, ya estaría en curso en un determinado comportamiento, aunque entiendo y de pronto modifico ese ejemplo. Yo digo por lo menos que voy a realizar un atentado contra un grupo social, voy a poner una bomba en una próxima reunión que se realice. Digo, yo soy jefe de un grupo al margen de la ley y digo, la próxima vez que yo vea, o como pasa con este tema de los paros armados, si existe una persona que esté en la calle después de las 8 de la noche y yo la mato, puede que no se realice o no se ejecute la conducta, pero ya se está realizando el delito de amenaza, que sería un ejemplo de tipo de peligro. Y de lesión, el hurto, el homicidio, las lesiones personales, que efectivamente se exige la realización de un determinado resultado. Bueno, miremos otra clasificación, los tipos de actividad. Al contrario de los resultados, el tipo se agota con la realización de una acción que si bien debe ser lesiva a un bien jurídico, no necesita producir un resultado material o peligro alguno. La cuestión de la imputación objetiva es totalmente ajena a estos tipos penales,
dado que no vincula la acción con el resultado o con el peligro de su producción. Es decir, este tipo de delitos se exige la realización de una determinada actividad o acción. Son tipos que no tienen la característica o la connotación de ser tipos de omisión, sino que independientemente del resultado, acá se está castigando la realización de una determinada acción. Vamos a mirar ya unos conceptos de carácter más claro. Cuando nosotros estudiamos un tipo penal, lo primero que tenemos que hacer es establecer su estructura. Es decir, tenemos que establecer lo que tiene que ver con el verbo rector, con la situación del hecho, con la consecuencia jurídica, etc. Tenemos que identificar los elementos subjetivos y objetivos. Acuérdense que se dividirían en objetivos los elementos descriptivos del comportamiento, subjetivos, dolo, culpa o preterintención. Y tenemos además que establecer si el tipo penal es el resultado de una mera conducta, en este caso que tenemos conducta en lo que no se espera un resultado, sino que simplemente una conducta como tal, o cuando son de resultado, que cuando efectivamente se exige una determinada acción. Bien. Yo les voy a pedir que dentro del documento que yo les dejé consulten o estudien todo lo que tiene que ver con la tipicidad, la antijuricidad, todo lo que tiene que ver con el dolo, con los tipos de dolo, y vamos a ver un poquito este tema de autoría, complicidad y coautoría en las diapositivas que a continuación les voy a presentar. Vamos a salirnos de esta diapositiva, vamos a buscar otra diapositiva que voy a compartirles. Bien, vamos a mirar, denme un segundo por favor. Hay otro tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy, es el segundo objetivo, y es el que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. Denme un segundo, por favor, yo voy a hacer una cosita acá. Bueno, continuemos entonces. Tuve que poner un momento de pausa acá porque tenía una llamada en el celular que no podía dejar de contestar. Vamos a compartir nuevamente en pantalla. Les decía que un segundo objetivo del día de hoy es realizar un estudio relacionado con los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, vamos a anticiparnos a un temita que les tenía por acá pendiente y que vamos a mirarlo de manera más detenida ahora en este segmento. Vamos a colocar esto en grande. Bien, autores, coautores y partícipes. Ese es un tema de penal general, pero que también vamos a mirarlo acá para que nos quede bien claro. El artículo 29 habla de autor. Dice que es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Ese tema de utilizar a otro como instrumento, más o menos como el ejemplo que les coloqué hace un momento, en el cual por lo menos alguien le dice, pásame ese reloj que está en la mesa. Esa persona, creyendo que es verdad que es del que se lo está pidiendo, se lo alcanza y se lo pasa, y resulta que era de otra persona, y en ese caso la conducta no la está realizando el que sirvió de instrumento, sino que la está realizando la persona que lo utilizó a ese como instrumento. Es diferente a lo que tiene que ver con la calidad de determinador, que es lo que nosotros generalmente asimilamos a un autor intelectual. Eso es otra cosa. Estamos hablando de la instrumentalización de otra persona para la realización de un hecho. Tenemos que el autor actúa de manera singular, es decir, actúa él mismo. En cambio, cuando se da la coautoría, ¿ya? Es cuando varias personas, mediante un acuerdo común, actúan con una división de trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte de cada quien, es decir, se actúa en forma plural. Aquí es importante que tengamos en cuenta que hay dos diferentes formas de coautoría, la coautoría propia y la coautoría impropia. La coautoría
propia es cuando existe una realización de un comportamiento por parte de la persona que lo está realizando de manera independiente, perdón, y que esa situación conlleva a que las otras personas que participan con él también están realizando de forma independiente su comportamiento, pero la suma del comportamiento de todos deriva en el resultado. Ustedes dirán, eso es un trabalengua, profesor, lo que acaba de decir. Se los pongo un ejemplo más sencillo. Vamos a suponer que Juan, Pedro y Miguel quieren matar a Felipe. Juan, Pedro y Miguel se arman con arma, uno con pistola, otro con machete, otro con un revólver, y resulta que llegan los tres donde está la víctima y actúan cada uno le da dos machetazos, el otro le mete un tiro con el revólver, el otro le mete tres tiros con la pistola. ¿Qué fue lo que terminó matando definitivamente a la víctima? No sabemos. Puede ser la suma de todas las anteriores lesiones o puede que haya sido un tiro, no sé, no sabemos, pero el comportamiento de todos va encaminado a la comisión de un hecho que efectivamente logró su resultado, que fue asesinar a la víctima. Desde ese punto de vista tenemos que los tres actuaron de forma independiente, pero de manera conjunta, por decirlo de alguna forma. En cambio, cuando se da la coautoría impropia, ya se da una división del trabajo criminal en donde el comportamiento de uno visto, de algunos incluso vistos de forma independiente, no representaría una transgresión de la norma penal. Pero la sumatoria de todos los comportamientos dan lugar a un resultado. Ejemplo, voy a robar un banco y me pongo de acuerdo con Juan y con Miguel. Yo me quedo afuera esperando en mi vehículo que Juan apunte al cajero y que Miguel coja la plata. El comportamiento de los tres existe una división de funciones y es importante el aporte de cada uno de los tres. ¿Ya? Pero digamos que hay comportamientos de esos que por su propia naturaleza no significarían delitos si lo miras de forma independiente. Como por lo menos el hecho de que yo esté afuera esperando en el carro, conducir no es una actividad ilícita. Pero en este caso estoy colocando mi actividad de conducir al servicio de una empresa criminal que fue la realización de un hurto. Entonces, desde ese punto de vista, ese acuerdo que hubo entre los tres, en el cual hubo una división del trabajo criminal, yo estoy pendiente fuera del banco y espero en el carro, mi amigo, no me acuerdo los nombres que dije, bueno, Andrés apunta con un revólver y mi amigo Felipe toma el dinero que está en la caja. Existe entonces una división del trabajo criminal y atendiendo la importancia del aporte de cada uno, era necesario la realización de cada acción. Si el uno no apunta, el otro no es capaz de tomar el dinero que tiene el cajero. Si yo no estoy afuera esperando con mi vehículo, estos dos no pueden huir. Y si yo no estoy vigilando, no pueden realizar su acción. Y el otro no puede, digamos, coger el dinero porque está apuntando al cajero. Entonces, la división del trabajo a cada uno es importante. Vamos a subir un poquito de esto. Klaus Roxy, que es una de las eminencias del derecho penal que existen en la actualidad, autor de la teoría del funcionalismo jurídico, etc., nos deja esta información que es importante y es lo relacionado con el dominio del hecho. Klaus Roxin define al autor de en los delitos de dominio como el que tiene el dominio del hecho. En los de infracción al deber, el portador del deber especial que lo infringe. Es decir, en los delitos, digamos, de acción, el que tiene el dominio del hecho, el dominio de la acción, viene siendo el autor. En cambio, en los delitos de omisión, el infractor del deber, el que tenía el deber jurídico de actuar y no actuó, sería en ese caso el portador de la consecuencia jurídica. Existen entonces autores, o podemos clasificar los autores en autor material, que es el mismo que realiza la conducta típica, es decir, el que está en el inciso primero del artículo 29, el que de manera directa, a mano propia, ejecuta de forma consciente y voluntaria el punible, el que actualiza o ejecuta por sí mismo el verbo rector, ejemplo, Andrea mata a María con un arma de fuego, estaría entonces siendo ella autora material del delito de homicidio que está considerado en el artículo 103 porque ejecutó el verbo rector matar. Por lo tanto, ella sería autor material de la conducta ejecutada al realizar el verbo rector. El autor mediato es quien a través de otra persona comete la conducta típica mediante un dominio del hecho, utilizando a la otra persona como instrumento para
de forma dolosa realizar la acción. La persona instrumentalizada obra de buena fe y debe estar subordinada al autor mediato, por lo que actúa por un error o aprovechamiento del error o coacción insuperable. Desde ese punto de vista, entonces, la persona instrumentalizada, como habíamos dicho, no responde. Aquí estamos hablando claramente que estamos frente a una situación donde existe un autor mediato de la conducta, y es mediato porque no actúa directamente, sino por intermedio de otra persona. Pero es diferente a la determinación, o el determinador es diferente al autor mediato. Ejemplo, yo voy caminando, veo que una persona que es mi enemigo va a unos puestos más adelante que el mío en una bajada de una peligrosa escalera, y yo vengo, empujo a una persona, esa persona cae, y al caer tropieza o empuja al que yo quiero que se caiga, y esa otra persona se cae por las barandas de la escalera y se mata. Obviamente que la persona que empujaron y que cayó sobre la otra y que terminó siendo el que ejecuta la actividad de desplazar por las barandas a la víctima, no va a responder por ningún comportamiento. Ahí estaría un autor mediano, a pesar de que hay una acción. Y el ejemplo clásico de pásame lo que está en la mesa creyendo que es mío y no lo es. El autor mediato es quien realiza el tipo penal valiéndose de otra persona que actúa como instrumento. Requiere que todo el proceso delictivo se desenvuelva como una obra de la voluntad rectora del llamado hombre detrás, quien gracias a su influjo debe tener en sus manos al intermediario o a la intermediaria. Esta es una definición de Velázquez en un libro de parte que se llama Fundamentos del Derecho Penal en su parte general. Ejemplo, Alberto ordena a su empleada llevarse un jugo de guayaba, ¿ya?, a su esposa, y resulta que el jugo tenía veneno. La empleada no sabía que el jugo tenía veneno, porque sí sabía, era coautora. Pero si ella no tiene conocimiento, simplemente la instrumentalizaron, entonces claramente ella no va a realizar ningún tipo de, o no va a ser sujeto de la conducta penal. El otro sería la persona, pues, que Fausto secuestra a la familia de Juan y le envía un video en donde los tortura y amenaza con matarlos. Fausto le dice a Juan que debe robar en efectivo. Bueno, pero aquí existe una situación, que es la coacción insuperable. La coacción insuperable podría ser una forma de realizar un comportamiento punible, pero en este caso se excluye la responsabilidad de la persona, no tanto por una ausencia de dolo o de conocimiento del elemento constitutivo de la conducta, o por no tener dominio de la acción, sino porque la persona está actuando bajo el influjo del otro. Ahora que dice Efecti, recuerdo que hay un caso muy común que sucede, que es cuando alguien llama a un amigo y le dice, préstame tu número de cuenta para que me hagan una consignación. Eso es peligrosísimo. Se han visto muchos casos, yo de hecho he atendido mucha gente así, que van a cobrar un giro a un amigo. Hey, no puedo salir, ¿será que tú me puedes ir a cobrar un giro? Y la persona va y resulta que eso es producto de una extorsión y lo capturan. En ese caso, esa persona que uno llama vulgarmente como gancho ciego, no tendría una participación directa en la conducta, por lo tanto sería un instrumento de la realización del comportamiento. Bien, ahí les dejo entonces varios ejemplos para que por favor los observen y puedan ya tener una mayor claridad. Si tienen alguna duda, por favor me mandan un mensaje. Tenemos ahora lo que tiene que ver con los coautores propios e impropios. Cuando estamos hablando de coautor propio, ya lo habíamos dicho, varias personas concurren en la realización de una conducta, todos sin excepción actúan realizando el verbo rector. Ejemplo, Paola y Verónica de forma simultánea cuchillan a Luis. Un ejemplo muy similar al que les puse hace un momento. ¿Por qué coautoría propia? Porque todos están ejecutando de forma directa una acción que está descrita como punible. En cambio, miren que en la coautoría impropia hay realizaciones o comportamientos que realizan algunos que no tienen, que por sí solas no son hechos punibles, pero dentro del contexto de la acción que se está cometiendo pasan a ser punibles y pasan a ser ellos como parte de esa división de funciones que se realizó para la realización de comportamiento. Varias personas concurren a la realización de una conducta, pero se distribuyen el trabajo teniendo un aporte significativo para la realización del punible. Siendo así, no todos los coautores actúan en el verbo rector. Ejemplo, Andrés sujeta e inmoviliza a Pedro, mientras que Luis lo decapita.
En sí, si nosotros observamos para el resultado homicidio, el hecho de agarrar a una persona o sujetarla no de por sí va a dar como resultado la muerte. Pero si nos hacemos para que otro realice la acción de decapitarlo, de degollarlo, de dispararle, claramente estamos frente a una situación. Vamos a suponer que a mí, yo me pongo de acuerdo con uno de ustedes que va a matar a un compañero y resulta que yo le digo, bueno, mira, yo lo voy a citar a tal lugar y me voy a poner a conversar con él colocándolo de espaldas y tú sales de atrás del lugar donde estás y le disparas para matarlo. Claramente el hecho de citar a una persona, hablar con ella, no es una conducta punible, pero como estamos haciéndolo dentro del contexto de un reparto funcional de un reparto de funciones, más bien, encaminada a la realización de ese comportamiento, claramente estamos frente a una conducta punible de esa naturaleza. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna, digamos, algún tema que no hayan entendido de los que acabamos de ver, que no he hecho otra cosa que repetir muchos de los temas que ustedes dan en penal especial, en penal general, perdón, yo con mucho gusto se los aclaro. Quiero que estos temas queden perfectamente clarificados para que no exista ninguna duda. Por lo menos, una pregunta interesante podría ser qué diferencia habría entre la coautoría impropia y la complicidad. Sería importante que ustedes examinaran de pronto todo ese tipo de conceptos para ver si logran dar respuesta a esa pregunta y en ese sentido puedan tener una mayor claridad sobre los temas que estamos tratando. Cualquier duda, igual como les digo, yo les puedo servir, ayudarlos. Podría ser otra pregunta interesante, ¿qué diferencia hay entre la figura del determinador y la figura del autor mediato? Es otra de las preguntas interesantes que se pueden plantear como conclusión de esta clase, a la cual le pido que ustedes que la investiguen. Si tienen alguna dificultad con la investigación que les estoy dejando, me la manifiestan. Eh, Corresponde ahora dentro de lo que es la estructura, vamos a pasar esto de otra manera, ver los delitos de lesa humanidad y los delitos contra las personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Aquí es importante clarificar también unos conceptos, como lo que es el concepto de la dignidad humana. Hay otro punto importante, que es determinar cuáles son los delitos de lesa humanidad. Y hay otro aspecto que es supremamente importante y es el que tiene que ver con determinar la existencia de un conflicto armado. Es decir, tenemos que tener la capacidad de determinar cuándo existe un conflicto armado, porque todos estos delitos que se dan dentro de ese capítulo son dentro del contexto de lo que es un conflicto armado. Entonces, para poder entender bien este tema, es necesario que hagamos una lectura sistemática de toda esa información. Yo tenía o pretendía que este tema se desarrollara en la clase de hoy, pero me gustaría que fuera o que tuviéramos la posibilidad de interactuar, es decir, que no sea de esta forma con una clase pregrabada, sino que estemos en una clase sincromática en donde estemos conectados, porque yo sé que van a surgir muchísimas dudas y es necesario para poder entender este tipo de delitos que tengamos la posibilidad de interactuar de manera directa. Entonces, por lo pronto, les voy a rogar que lean sobre esos tres temas, sobre dignidad humana, sobre delitos de lesa humanidad y concretamente también en lo que tiene que ver con conflicto armado, cuando estamos frente a un conflicto armado, cuáles son las características de esos conflictos, etcétera. Yo les mandé un código, que es el código esquemático, ahí pueden de pronto mirar un poquito cuáles son los delitos que corresponden a este capítulo y posteriormente a esto, a esta clase, vamos ya así a comenzar a entrar de lleno en lo que son los delitos de genocidio, los delitos de homicidio y todos los delitos que hacen parte de los delitos contra la vida e integridad personal. Pero por lo pronto es necesario que evacuemos este tema para ahí sí concentrarnos en ese otro tema. Si ustedes observan el código, esto viene después de los delitos contra la vida e integridad personal, pero dentro de la estructura o cronograma aprobado por el plan curricular, que fue el que yo les envié a ustedes, está este delito o este grupo de delitos como un primer tema. Por eso lo estoy desarrollando de esta forma.
Si tienen, repito, alguna duda, por favor, no dejen de escribirme al WhatsApp. Yo estaré muy atento. La clase aquí no termina, termina absorbiendo todas las dudas. Les voy a pedir que no me escriban directamente a mi interno, o sea, no me escriban directamente a mí, sino por intermedio del grupo de WhatsApp, porque sus compañeros se pueden retroalimentar de las dudas que tengan cada uno de ustedes. O puede que hayan varios que tengan la misma duda y si cada quien me escribe por separado me toca contestar 10 veces la misma pregunta. Entonces, la idea es que si tienen dudas, la escribamos al grupo. Yo con mucho gusto se las voy absolviendo cada una de forma muy clara o de la forma más clara posible para que entonces quede esos temas totalmente superados. Si acaso aún con la explicación no quedan superados, los anotamos y en la próxima clase que estemos de forma presencial por medio de la conexión, vamos a evacuarlo entonces ya de forma más detenida. A todos, muchísimas gracias por su atención y les mando un muy fuerte abrazo y que tengan un feliz resto de mañana. Vamos a cerrar acá para ya dar por terminada la clase.